¿Y dónde empieza la historia? ¿Acaso la historia es exclusiva de la especie humana? ¿Antes de la especie humana, o antes de la vida, o antes de la Tierra, o antes del sistema solar? ¿Cuál es el origen de la historia? ¿La historia es una línea recta o en realidad es una serie de bifurcaciones en donde el azar, en donde lo contingente, entre lo que puede o no puede ser, van sucediéndose para establecer el curso de la historia, para establecer precisamente el devenir de la historia como una forma de entender no una línea recta, sino una red enmarañada, una red compleja de relaciones que van cambiando, que van estableciendo lo que en la gran historia, que es el propósito que nos reúne, en la gran historia podemos identificar como los momentos de umbral, como esos momentos especiales en donde el universo toma un curso, toma una orientación a partir de ciertas condiciones que se acumulan en un momento determinado. Entonces, entender esa red de relaciones probabilísticas entre los hechos, entre los sucesos que van estableciendo desde el Big Bang hasta la formación de las estrellas de nuestro sistema solar, de nuestro planeta, la Tierra, y en este momento el poder identificar un nuevo salto que es el origen de la vida. Nos ocupa entonces la gran historia como una manera de reflexionar la historia de todos nosotros, desde los orígenes más remotos que podemos cifrar una relación hasta el momento presente, hasta esta posibilidad de comunicarnos de manera virtual, de comunicarnos a través de imágenes y sonidos, en realidad de comunicarnos a través de bits, bits que organizados de cierta manera nos permiten establecer un proceso de comunicación. Un proceso de comunicación en donde lo importante es el aprendizaje, el que podamos asomarnos a los orígenes de nuestro universo y establecer las primeras etapas, poder identificar los primeros puntos en donde esta gran historia se va desarrollando. Para ello, vamos a utilizar un diagrama que nos permite representar de forma resumida, de forma esquemática, desde luego, de forma simplificada, estas etapas, estas primeras etapas de las que quisiéramos ir haciendo un recuento. En primer lugar, el primer paso, la creación del universo o ese momento que identificamos como el Big Bang. El Big Bang o la gran explosión que ocurrió hace aproximadamente 13.800 millones de años. Este mapa nos va a hablar entonces, este diagrama que estamos examinando, de los 13.800 millones de años a los 1.200 millones de años. Esto es, vamos a empezar en nuestra larga historia de la humanidad, no solo a identificar las etapas propias de la historia de la especie humana, de la historia de la vida, de la historia de la Tierra, de los planetas, del sistema solar, de las estrellas, sino poder identificar las etapas. Y en esas etapas, la primera que queremos tener claro y poner a discusión, a la reflexión de todos ustedes, es lo que hemos llamado creacionismo. Podríamos hablar de dos escenarios, aunque desde luego se puede hablar de muchos más, pero de dos escenarios en donde, por una parte, pensamos que hay un ser superior, un ser al que le damos el nombre de Dios en muchas culturas, y Dios es el creador y Dios es eterno. Si Dios es eterno, entonces nos pone en la disyuntiva de reflexionar, si Dios es eterno y es el creador del universo, quiere decir que antes del universo existía Dios y que Dios y su obra, la creación, el universo, son posteriores. Ahora bien, el universo tuvo un punto de inicio y todo lo que inicia podemos afirmar que termina.
Si el universo tiene un punto de inicio, entonces tendrá un punto de final. Y si ese es su caso, entonces estamos hablando de un universo finito. Existen, insisto, estos dos escenarios, el escenario de lo eterno, el escenario de la creación divina del universo, de Dios como el origen incluso anterior del propio universo, y el otro es de un universo finito que tiene un principio, que tiene un final y que nos permite hablar entonces de un proceso con diferentes puntos de avance a lo largo del tiempo y el espacio. Primer punto, entonces, en el Big Bang es la creación. Y en la creación vemos que hay al menos dos escenarios. El escenario de lo eterno, de la creación divina del universo, y el escenario de lo finito, de un proceso que es susceptible de entenderse, de estudiarse por la razón humana. Este último escenario, el del universo finito, es entendido, es estudiado por diferentes elementos, por observaciones directas, por lo que conocemos como WMAP. WMAP son las siglas de una sonda, de una nave espacial que nos permite observar hacia los orígenes. Si atendemos a este diagrama, podemos decir que este es el origen, el Big Bang, hace 13.700, 800 millones de años, 13.800 millones de años, y hasta el momento presente podemos observar mediante esta sonda espacial, mediante WMAP, las siglas WMAP significan Wilkinson Microwave Anisotropic Proof. Esto es la prueba anisotrópica de microondas de Wilkinson. Esta nave, esta sonda espacial WMAP, nos permite entonces recoger algunos elementos para identificar cuáles son los componentes. La energía y la materia oscura, sabemos ahora, son proporcionalmente la mayor parte de la composición del espacio cósmico, que, como su nombre lo dice, son materia y energía oscura, no son visibles y por ende no han sido susceptibles de estudiarse hasta tiempos recientes. Otra característica de WMAP, de la sonda de microondas Wilkinson, es que nos permite asomar al fondo cósmico de microondas. Este fondo cósmico de microondas es esta etapa, digamos, este punto de inicio de las estrellas hasta donde la luz se separa de la materia y deja un rastro visible justamente en este fondo cósmico de microondas. Finalmente pasamos a lo que sería el origen de la Vía Láctea. Estamos, recuerdan, de los 13.800 millones, damos un salto de aproximadamente 500 millones de años, que es un salto minúsculo, y llegamos al origen de la Vía Láctea. Dentro del origen de las estrellas, que es un punto de salto, es uno de los llamados momentos de umbral en la historia, en la gran historia del universo. Este momento de umbral es la separación de la luz a partir de la existencia de estrellas. Y las estrellas que emanan su propia luz están sujetas a ciclos de vida, muerte, y podríamos poéticamente, con una licencia poética, decir de resurrección también. Porque es justamente el origen de la Vía Láctea el que recoge estas características de surgimiento, auge, decadencia y muerte de las estrellas. 13.300 millones de años nos permiten identificar entonces la Vía Láctea, que es este vecindario donde se encuentra el sistema solar. El sistema solar se encuentra por aquí, en uno de los brazos de la Vía Láctea, vista en una posición de plano horizontal. La estructura de la Vía Láctea está representada en esta imagen que simplifico, consta de un halo, esta esfera alrededor, esta esfera que incluye polvo cósmico, que incluye elementos como meteoros y otros cuerpos espaciales, el bulbo o la parte central de la Vía Láctea,
El disco grueso, que es el disco que se representa en color verde y es el más amplio, digamos, por su nombre lo establece, el disco grueso, que contiene el disco delgado y el disco extremo, que es una especie de disco que se traza a partir de un eje longitudinal sobre la estructura de la Vía Láctea. Decíamos entonces que sus componentes son el halo. En esta imagen podemos ver mediante esta fotografía ese componente de nuestra Vía Láctea, el halo de la Vía Láctea, la forma de disco y el bulbo, este centro que constituye justamente el núcleo central. Pasamos entonces de los 13.300 millones de años a los orígenes del sistema solar y la Tierra en aproximadamente 4.600 millones de años. Quiero resaltar lo que significa 4.600 dentro de una cuenta de la que estamos partiendo en los 13.800 millones de años. 4.600, los orígenes del sistema solar y por ende de nuestra Tierra, es algo así como la tercera parte. Esto es, ya han transcurrido 2/3 partes de la historia del universo cuando apenas está surgiendo nuestro sistema solar y con él la Tierra. El origen de la Tierra, identificamos los siguientes pasos. Origen del sistema solar, la Tierra posteriormente dentro de este horizonte de tiempo, los 4.600 millones de años. Los mares se estima en 4.400 millones de años y pasamos con ello a el origen de la vida. El origen de la vida como el siguiente hito, como el siguiente punto relevante a lo largo de esta gran historia, de este resumen que estamos haciendo en realidad de la gran historia. En el origen de la vida podemos identificar que existen diferentes teorías sobre el origen de la vida, las que proponen que son estructuras atómicas, estructuras elementales de ácido ribonucleico, las que dan el detonante, las que constituyen el detonante en el origen de la vida. Existe otra teoría que es la conocida como panspermia. La panspermia supone que el origen de la vida en la Tierra se debe a que fue transportada por cuerpos espaciales que la conducen y le permiten arraigarse y florecer. Otra teoría del origen de la vida es la quimiosíntesis, que establece que hay ciertas condiciones especiales químico o físico que permiten la formación de estructuras elementales, de estructuras básicas que dan como origen la vida, y finalmente la abiogénesis. En todas estas 4 teorías, la del ARN, la panspermia, la quimiosíntesis y la biogénesis, se ubican entre los 4.200 y los 3.700 millones de años. Y finalmente llegamos en nuestro recorrido a la reproducción sexual. Si bien aquí la imagen que estamos viendo, las 2 simpáticas cochinillas que en el jardín establecen, pero no es a esta reproducción sexual a la que nos referimos hace 1.200 millones de años, sino apenas a la reproducción sexual unicelular, no de organismos complejos, como serían las cochinillas que ilustran, sino la reproducción sexual entre organismos unicelulares. Aquí identificamos o queremos tener presente la reproducción sexual primero en las plantas y posteriormente en organismos unicelulares. Con esto entonces estamos dando pie a tener un panorama en donde del Big Bang las hipótesis de la creación de Dios, de origen divino, de origen físico susceptible de conocerse mediante la ciencia, el instrumento que la ciencia, uno de los instrumentos que recientemente nos han permitido acercarnos y estudiar este origen de la vida y dar con ello pie a la gran historia, el origen de la Vía Láctea, el sistema solar, la vida y finalmente la reproducción unicelular sexual.
Nos encontramos entonces en la primera etapa, en este primer capítulo de la gran historia que hemos llamado del Big Bang a la reproducción sexual unicelular, de los 13.800 millones de años a los 1.200 millones de años. Con esto damos por terminada esta primera sesión que nos permite hacer un recuento de lo que es conveniente que podamos tener presente en este rápido recorrido de la gran historia. Les agradezco su atención y espero contar con la misma en la siguiente emisión de la gran historia, la historia de todos nosotros. Hasta la próxima.